Bill se arranca las vendas por la mañana y nota algo raro de inmediato. No hay ruido. En un hospital siempre hay ruido. Pasos rápidos de enfermeras, ruedas de camillas, pitidos de motores, voces, siempre voces. Pero esta mañana hay silencio. Sale al pasillo y lo encuentra lleno de personas chocando con las paredes, cayendo, llorando sin saber hacia dónde llorar. Todos con los ojos abiertos mirando a la nada. Bill baja a la planta baja, sale a la calle y en los primeros 10 segundos en la acera de ese hospital entiende que no hay solución, porque no es el hospital, es todo. Londres está paralizada, los coches abandonados en mitad de la calzada. Un hombre llora abrazado a una farola, como si fuera lo único sólido que le queda en el mundo. Una mujer llama a gritos a alguien que no responde. Lleva un bebé en brazos, nadie se acerca, no porque sean crueles, sino porque nadie sabe dónde está nadie. En cuestión de horas, los supermercados son saqueados, no por maldad, por desesperación pura y animal. El sistema que mantenía civilizada a la humanidad se ha apagado de golpe, como se apaga una bombilla. Un clic y oscuridad. Lo peor ya estaba ahí antes de que el mundo se quedara ciego. Lo peor llevaba años entre nosotros, esperando, creciendo. Un trífido adulto mide poco más de 2 metros. Tiene 3 patas en la base con la que se arrastra lentamente por cualquier terreno. Y en la parte superior tiene un látigo, un aguijón venenoso capaz de matar a un animal grande en cuestión de segundos. Un trífido no ataca en cuanto detecta a su presa. Espera. Y entonces golpea, siempre en la misma dirección, siempre hacia la cabeza, siempre hacia los ojos. Un humano ciego es presa perfecta para un trífido. Y ahora, el mundo entero estaba ciego. Bill encuentra a Josela Playton, una joven novelista que sí puede ver. ¿Cómo sobrevivió a la noche de las luces? Josela había estado en una fiesta la noche anterior, una fiesta larga, con demasiado alcohol. Y cuando llegó a casa de madrugada con una resaca monumental, lo último que quería era salir al jardín a mirar el cielo. Se metió en la cama y cerró los ojos. Y esa resaca que tanto lamentaba esa mañana le salvó la vista para siempre. Josela es el primer momento de esperanza en este nuevo mundo. Y también el primero de terror real, porque cuando Bill la encuentra, está encadenada. Un hombre ciego la ha capturado. La usa como guía. La obliga a conducirle por la ciudad, a buscarle comida, a describirle el mundo que ya no puede ver. La trata como una herramienta, como una propiedad que no puede permitirse perder. Bill libera a Josela y juntos empiezan a entender la nueva ley brutal de este mundo. Los que ven son los más valiosos y también los más peligrosos de ser encontrados, porque todos los ciegos los necesitan. Y hay millones de ciegos. Ese es el verdadero horror del día de los trífidos. No es solo la planta. Es lo que el ser humano hace cuando la civilización desaparece en una noche. Lo que hace con el miedo, con el poder,
con los demás. Bill y Josela se unen a un pequeño grupo de supervivientes videntes en el centro de Londres. Discuten qué hacer, a dónde ir, cómo sobrevivir en un mundo que se está muriendo a su alrededor. Bill intenta advertirles. Les dice que los trífidos son la amenaza real, que sin supervisión humana habrán empezado a escapar de las plantaciones, que se están moviendo, que vienen. Nadie le toma demasiado en serio. El líder del grupo los considera un problema menor, un contratiempo, nada comparado con el caos humano que les rodea. Bill sabe que están equivocados. Y mientras hablan, mientras intentan construir un plan con los restos rotos del mundo que conocían, se oye algo. Un sonido que Bill reconoce de inmediato. Un sonido que le congela la sangre en las venas, porque sabe exactamente lo que significa. Un tamborileo, rítmico, seco, constante y cercano. Demasiado cercano. Los trífidos han llegado a Londres.